En esta tarde, como te dice en la presentación, quiero conversar contigo acerca de la mujer engendradora. Y tú me dirás, ¿la mujer engendradora? Sí, así dice la palabra. Dice la palabra que la mujer se salvará engendrando hijos. Y nosotros diríamos, bueno, pero ¿cómo va a ser? Porque la mujer no engendra. El que engendra es el varón. Porque ¿qué es engendrar? Engendrar es poner una semilla. El hombre es el que porta la semilla. El hombre es el que fecunda a la mujer. Entonces, sin embargo, la palabra de Dios te dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Cuando la palabra nos habla de engendrar, nos está hablando de una siembra que la mujer tiene que hacer. Y en esa siembra que la mujer tiene que hacer entran una serie de elementos y de factores. Tú sabes que hay un versículo bastante manoseado en la palabra que dice que instruyas al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces ese es un versículo que nos sirve a nosotras como madres, como mujeres, para nosotros poder engendrar en nuestros hijos. Y bien, cuando hablamos de engendrar, ¿qué vamos a engendrar? Lo primero que nosotros podemos engendrar y debemos engendrar es la convicción en nuestros hijos de que tienen un Padre en los cielos. Y que ese Padre, dice la palabra, que tiene sus oídos prestos al clamor de ellos y que sus ojos recorren la tierra. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que sembrarle en nuestros hijos es saber que ese Padre está con sus ojos puestos sobre él, que lo ama y que escucha sus peticiones y su clamor. Y después de ahí hay muchísimas otras cosas más que nosotros podemos y debemos sembrar en nuestros hijos. Y una de esas cosas es la fe. Saber que Dios es tan poderoso que no hay cosa que Él quiera hacer en tu vida, en mi vida, en la naturaleza y en todo, porque Él fue que lo hizo todo, que no se haga. Dios es soberano y Dios hace como a Él le place. Y fíjate tú si es interesante esto de engendrar, del engendramiento, que nosotros nos vamos a la primera persona que yo puedo recordar así en la palabra, que era Moisés. Tú recuerdas que Moisés, su propia mamá, le pagaban dinero para que lo atendiera, para que fuera su nodriza, y que después al tiempo del destete, diríamos 5 años, o no sé si serían 7 años, lo entregó. Pero ya ese niño tenía tan sembrado dentro de su corazón quién era él, que cuando se hizo hombre, dicen que vio a un egipcio que estaba y le torció la cabeza, lo mató a ese hombre para defender a ese hebreo. Si él no se hubiera sentido así, y como dice la palabra, que él vio a unos de su raza, él sabía quién era él. ¿Y de dónde él lo sabía? Porque ¿quién se lo había enseñado? Su mamá. Su mamá era quien había sembrado en él quién era él. Y si nos vamos al caso, por ejemplo, de Samuel. Samuel, que su mamá iba de año en año, que fue y lo llevó también después del destete y que lo dejó con Elías, con el profeta Elí, Elí, lo dejó con el sacerdote Elí para que lo cuidara. Pero ya cuando ese niño fue, ya era un niño que estaba conforme a la palabra de Dios, donde esa mujer había sembrado en su corazón quién era Samuel y qué era lo que era Samuel, porque Samuel era un niño pedido a Dios, pedido por su propia mamá. Y esa mamá le sembró a ese niño en su corazón quién era él. Y si nos vamos a Jesús, cuando Jesús llegó a los 12 años, ya Jesús había sido instruido por sus padres acerca de quién era él, y le dijo, cuando tenía 12 años yo tengo que involucrarme en los negocios de mi padre. Entonces él sabía, porque ya había sido instruido acerca de la palabra, había sido instruido acerca de lo que él era, de quién era él. Y si nos vamos a Timoteo, por ejemplo, ya en el final, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos que Pablo le escribe a Timoteo y le dice que su madre y su abuela, Loida y Eunice, sembraron en él la fe, y que esa fe que él tenía había sido engendrada por su madre y por su abuela. Y fíjate tú que si nosotros agarramos estos 4 hombres que aparecen en la palabra, esos 4 hombres fueron hombres que no le fallaron a Dios. Fueron hombres que fueron intachables delante de Dios. Tú dirías, bueno, a Jesús porque era Jesús. Sí, ok, a Jesús porque era Jesús. Bien, pero ¿y dónde tú me dejas a Moisés?
Moisés, que siendo un hombre violento, llegó a convertirse en el hombre más manso sobre la tierra, que dice la palabra. Donde Samuel, que fue sacerdote delante de Dios desde pequeño, y no se torció ese hombre, fue un hombre intachable delante de Dios. Y de Timoteo no se habla más. Nosotros sabemos que era pastor de una de las iglesias y no se hacen comentarios acerca de Timoteo. Es decir que nosotros sabemos que cuando nosotros podemos sembrar en nuestros hijos, sembramos la palabra, sembramos la identidad de quiénes son ellos y sembramos una serie de cosas que son importantes para su desenvolvimiento como seres humanos. No fue por casualidad que nosotros teníamos una pareja que nos hablaba anteriormente acerca de cómo ellos se habían manejado en la crianza con sus hijos. Y qué importante es la palabra que tú puedes decirle a tus hijos. Qué importante es que tú puedas hablarle a tus hijos para estimularlo, para animarlo, y no para desestabilizarlo, para que su autoestima pueda ir en el suelo.